Buenos días, compañeros. Entonces, damos inicio a nuestra reunión. Nuestro grupo de docentes en formación recopiló las conceptualizaciones individuales de cada uno de nuestros integrantes con el fin de resignificar el rol de la autonomía y cómo el proceso de planificación del mismo enriquece nuestro proceso de formación personal y profesional. Con esta conceptualización nos dimos en la tarea de contribuir al análisis de la planificación de la autonomía con la utilización de los recursos didácticos OVA en busca de opciones pedagógicas en pro de mejorar la calidad de vida y un desempeño productivo eficaz. El objetivo, por lo tanto, de esta reunión es intercambiar los saberes y experiencias generadas en esta actividad, guiando así los fundamentos críticos que nos dejaron las lecturas de redes de conocimiento, nuestro proceso de interpretación y acciones en futuras prácticas educativas para el uso de recursos educativos que nos llevarán a la generación del aprendizaje de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que se interesan por el reconocimiento del individuo y el desarrollo productivo de nuestra sociedad. Con esto damos inicio entonces a las matrices autorreguladas de la presentación. Te doy paso a ti, Alejandra. Buenos días, compañeros. Alejandra, no tienes audio. Gracias. Buenos días. En este momento voy a iniciar la exposición de la primera lectura autorregulada, cuyos autores son Arias, González y Padilla, del año 2010, Educación a distancia y educación virtual, una diferencia necesaria desde la perspectiva pedagógica y la formación del ser humano. En base a esta lectura me surge la siguiente pregunta orientadora: ¿en qué aspectos se diferencia la educación a distancia y la educación virtual desde la perspectiva pedagógica y la formación del ser humano? Entonces, la educación a distancia emplea una metodología educativa caracterizada por emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje que permiten la superación de limitaciones de tiempo, de espacio, entre los sujetos que hacen parte del proceso educativo, como son los estudiantes y los docentes. Por su parte, la educación virtual exige ya el empleo de herramientas tecnológicas y redes telemáticas como medios principales por los cuales se desarrolla el proceso académico y esta relación entre estudiante y docente. Es importante señalar que para que esto se lleve a cabo, es necesario que cada miembro participante en el proceso educativo tenga formación y actualización permanente en los avances de la tecnología y de la información y de la comunicación. El estudiante debe desarrollar procesos de autogestión, de autorregulación y de autonomía, de pensamiento crítico y creativo en la educación a distancia. Debe encaminarse al desarrollo de dichos procesos cuando le brindan la información y para poder aprender de forma significativa. La institución de educación debe disponer de espacios presenciales y virtuales mantenidos adecuadamente, brindando las herramientas necesarias para contribuir en la formación y desarrollo humano de los miembros de la comunidad educativa. La planificación y evaluación de los programas de educación superior presencial y a distancia deben incluir la virtualidad como elemento. ¿Me escuchan? Sí, Alejandra, te estamos escuchando. Gracias. Ok, gracias. Bueno, continúo, deben propiciar espacios de intercambio de información, comunicación y simulación de experiencias propias de la vida cotidiana. Por último, en la formación presencial a distancia y virtual, el desarrollo humano es muy importante en el aspecto educativo y pedagógico antes que lo tecnológico. Gracias, doy paso a la siguiente compañera. Gracias, compañera Alejandra, muchas gracias. En definitiva, pues en estos dos tipos de educación, tanto la distancia como la virtual, son un complemento y cada una de ellas se debe o es necesario conocer y tener el manejo de las herramientas tecnológicas para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Así también es importante que los docentes se encuentren preparados para afrontar este tipo de educación.
Un caso importante es este que acabamos de vivir por la pandemia, en donde la mayoría o casi todos los colegios y la educación en general se vio abocada a implementar la educación virtual, y uno de los grandes problemas que presentó es que los alumnos, los estudiantes, tanto estudiantes como docentes, no se encontraban preparados para asumir ese tipo de educación. Primero porque hay que tener, como Alejandra lo explicaba, desde el estudiante una formación para adquirir ese tipo de educación y el conocimiento en el manejo de la tecnología, que es básicamente de lo que nos habla esta lectura. Entonces continuamos con la compañera Sandra en la segunda lectura. Vamos entonces a continuar con la lectura de Prada, que es llamada Las redes del conocimiento y las organizaciones. Entonces, en esta lectura, bueno, haciendo como una inspección de la lectura, pues se revoca los elementos previos que, como dijeron las otras compañeras, tenemos unas palabras claves en donde las extraemos, que es la red de conocimiento, trabajo coordinado, productividad, desarrollo, conocimiento, grupo de interés, herramientas virtuales, resaltando la palabra gestión del conocimiento y demás. Para ello, retratamos que el autor da a especificar que una red de conocimiento es la socialización que se le da al conocimiento y que responde a una necesidad social de incrementar el conocimiento tácito de cada partícipe y por ende de las organizaciones. También él nos explica que hay una diferencia entre un equipo y una comunidad, en donde, bueno, encontramos una similitud. Primero, es que le añaden un valor de comportamiento, al conocimiento. Ahora, la diferencia existe en que los grupos tienen tareas y las comunidades están movidas puramente por los intereses de los participantes. También afirma que la producción del conocimiento e información alcanza el nivel de integridad suficiente para que pueda ser socializado y así formar una red de conocimiento. Él también nos indica que hay dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito, en donde el conocimiento explícito es todo aquel que se encuentra en algún soporte que permita contenerlo. Y el tácito es el de que reside en el cerebro de cada individuo. Para ello, entonces, indicamos al evaluar este texto, entonces, se especifica la necesidad de intercambio, por supuesto que ha mejorado. Esa necesidad de intercambio ha mejorado nuestra calidad de vida. El ser humano a través de la historia ha evidenciado que el trabajo de individuos colaboradores ayuda en el proceso de desarrollo. Es así como vemos que en muchas investigaciones con el proceso de ayuda se ha llegado a grandes resultados. Por ejemplo, no podemos olvidar esto lo de la pandemia, que como ya lo mencionamos, en la emergencia sanitaria llevó a una emergencia como tal, como se puede evidenciar, y que si no fuera por la red de conocimiento nunca se hubiera llegado a una vacuna tan rápida, a un resultado tan rápido y eficaz como fue esas vacunas que presentaron. Es así que en la actualidad, entonces vemos que hay grandes oportunidades con las que cuenta el docente, que deben ser aprovechadas y maximizadas en todos los resultados. Se puede iniciar con la fase 2, que es el escrito de Roger, que él también el autor lo denominó, en el que podemos iniciar por atender problemas que aquejan a nuestra comunidad educativa y liderar un plan de acción de mejora que evoque a nuestros alumnos, compañeros de trabajo y padres de familia a contribuir en el trabajo de producir, gestionar, transferir y socializar los resultados de las investigaciones científicas a las que lleguemos. Que eso fue lo que resaltó nuestra compañera María Pilar. Muchas gracias. Damos la palabra al otro compañero. Gracias, Sandra. Bueno, nuevamente, respecto a la lectura, quería abordar que hay que tener en cuenta que
que este documento es un archivo histórico que data del 2005 y que en ese entonces pues no se tenía, no estaban como en el radar todo este tipo de tecnologías. Y pues que hoy sí tenemos, por ejemplo, un proceso denominado como es la Big Data, entonces es importante resaltar eso. También es importante en la lectura resaltar que el conocimiento y la tecnología por sí solos no son una fuente o descripción de una red de conocimientos, mientras que la sinergia entre estas dos pueden establecer un verdadero poder de red de conocimiento. Ese es como mi aporte a esta lectura. Entonces ahora sí, muchas gracias Sandra, le doy el paso a Lidis con la siguiente lectura. Buenos días. Entonces, bueno, a mí me tocó la lectura de Gutiérrez y Martínez, Competencias Digitales, una necesidad del profesorado universitario del siglo XXI. Para esta lectura escogí cuál es la definición que se puede generar en las competencias TIC o competencias digitales. Entonces, las competencias TIC o digitales son una red que se caracterizan porque tienen múltiples formas de aplicación, como lo es en organizaciones que requieren mejorar sus procesos de trabajo y demás, y de esto la importancia que se abarca en la educación virtual, ya que esta permite desarrollar la manera de enseñar de una forma diferente. Esto permite aprender a comunicarse, donde la comunicación va a ser parte fundamental de los procesos de aprendizaje que se abordan en la educación a distancia. Entonces, para el siglo en el que nos encontramos, las nuevas competencias TIC ofrecen un sinfín de oportunidades para que los estudiantes se abarquen en las nuevas tecnologías, puedan diseñar una manera diferente de estudio, donde ya el profesor no va a ser el centro del aprendizaje, sino que el estudiante va a ser autónomo de su proceso. Entonces, esta es una de las importancias que tienen las competencias digitales y las TIC en los procesos formativos, ¿sí? Porque en estas podemos encontrar una manera en la cual se va a dar una relación entre diferentes sujetos con diferentes características, diferentes pensamientos que van a permitir profundizar de mayor manera los conceptos que ya se tienen generados, competencias. Entonces, es una ventana al nuevo futuro, a la nueva era, que va a permitir, esto no solamente es en el campo educativo, es en todos los campos, digamos, sociales, familiares. ¿Por qué? Porque digamos, tenemos que ver que esto no solamente se aplica en la educación, las TIC y las competencias digitales se han convertido en la manera de estar en contacto con personas que se encuentran, con familiares que se encuentran en diferentes lugares, en el trabajo, de poder entablar reuniones, conversaciones con los compañeros. Entonces, es una puerta que abre oportunidades dimensionales para todo lo que tiene que ver con salir de una zona de confort y ya buscar maneras diferentes de interactuar. Gracias, compañera. Muchas gracias, Liz. Entonces vamos a darle paso a la lectura número 4 con nuestro compañero Juan Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenos días, perdón, muchas gracias. Mi lectura, dentro de mi lectura, yo saqué una pregunta muy importante que es, ¿cuáles son las principales características de las comunidades virtuales? Y la respuesta es que nacen de la necesidad de comunicar, adquirir y verificar la información y el conocimiento, así como de intercambiarlos y suministrarlos entre una comunidad determinada por sus propios intereses de información y conocimiento. La comunidad virtual debe estar regida por una política de gestión y define el esquema funcional de la comunidad y de cada uno de sus integrantes. Se deben conformar servicios comunes en función de sus intereses y expectativas de los integrantes de la comunidad.
También una característica de una comunidad virtual es que permite identificar a cada integrante como un objeto de conocimiento y de información, es decir, de un recurso de información. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, para complementar las 4 lecturas realizadas durante esta actividad, que nos hablan básicamente de las comunidades virtuales, de la educación virtual, de la educación a distancia, de las redes del conocimiento, de las competencias y de los procesos formativos que son necesarios. Todo esto es básicamente a lo que estamos enfrentados en este momento, si tomamos como ejemplo el tipo de educación que decidimos asumir nosotros como unadistas en los diferentes programas, tanto en la educación virtual, donde tenemos que asumir estos roles de estudiantes y tener las competencias, habilidades y capacidades para enfrentar y para manejar las herramientas TICs. Ese es como el resumen de todas las, a grosso modo, de las lecturas que realizamos. Entonces, muchas gracias, compañeros. Si alguien tiene algo más por decir o podemos continuar con la coevaluación. Bueno, entonces vamos a dar paso a la coevaluación de acuerdo a la temática Disney. Para ello vamos a presentar cada uno de nuestros y vamos a asumir nuestros diferentes roles. Entonces vamos a empezar con nuestra compañera Alejandra en su rol de soñadora. Alejandra. Gracias, compañera. Bueno, en mi rol de soñadora voy a exponer el plan de acción que he desarrollado. Mi plan de acción se enfoca en la comunidad institución educativa Colegio La Salle de Santa Clara. Esta institución se encuentra ubicada en Ocaña, norte de Santander, en la ciudad de La Norte. Está ubicada en una localidad donde a su alrededor existen barrios o comunidades de bajos estratos a nivel económico. Están entre los niveles 1 y 2 y en algunos casos menores, es decir, que existe extrema pobreza. Entonces se puede decir que los estudiantes de esta institución pues son de bajos recursos económicos. Entonces la problemática se enfoca a partir o surge a partir de la pandemia, en donde los profesores, para poder continuar educando a los estudiantes, debieron realizar acciones rápidas y buscar estrategias por medio de las TIC o de la tecnología para poder seguir educando a los niños, porque pues esta institución, al ser una sede, es una sede de primaria, comprende los cursos entre preescolar hasta 5º grado. Entonces, para poder desarrollar esta acción, este plan de acción, tuve la oportunidad de acceder a ella mediante la observación y la acción participante de un curso de 5º grado, uno de los cursos de 5º. Al acceder a este curso me di cuenta de muchas limitantes que presentan en sus estrategias para poder brindar conocimientos a los niños. Entonces, dentro de estas limitantes existe que hay personas de muy bajos estratos económicos, de muy bajos recursos, que de hecho no pueden acceder a un teléfono inteligente, a internet, ni siquiera para una recarga que permite solo acceso a WhatsApp, debido a su nivel económico. Otra de las problemáticas es que las personas que se pueden acceder a estos recursos están limitados solo a utilizar WhatsApp o la resolución del teléfono no les permite descargar muchas cosas. Entonces, los docentes han empleado estrategias de realizar sus clases por medio de WhatsApp, no hacen encuentros sincrónicos, clases sincrónicas, por medio de WhatsApp envían las guías académicas, las guías no las envían ni en PDF ni en Word, porque muchas veces la resolución del teléfono no les permite hacer la descarga. Los enlaces de videos no pueden enviar enlaces de videos de YouTube porque esto implica tener datos y las familias muchas veces no tienen acceso a datos, entonces envían videos descargables.
Los docentes instruyen por medio de audios o escribiendo qué es lo que deben realizar. Otro de los problemas que encuentro en esta comunidad es que las estrategias que emplean para educar a los niños son muy tradicionales. Se enfocan en que el niño transcriba la guía al cuaderno y realice las actividades en su cuaderno, lo cual no llama la atención y no hay adherencia. Entonces, difícilmente se puede tener un aprendizaje significativo. ¿Me escuchan? Sí, Ay, qué pena. Es que como tengo la conexión un poquito una de las mala. limitaciones es las estrategias de los docentes para la aplicación de la educación. Gracias, compañera. Bueno, entonces continuando. Bueno, entonces encuentro estas problemáticas en la comunidad y en base a esto desarrollo o encuentro la siguiente pregunta orientadora. ¿Cuáles acciones se pueden implementar para mejorar el proceso escolar de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las TIC y el aprendizaje autónomo con el fin de lograr un adecuado desarrollo humano sostenible? Esta propuesta tiene la finalidad de mejorar la situación problemática presentada en la comunidad de la institución educativa Colegio La Salle de Santa Clara, mejorando las estrategias a implementar para desarrollar actividades académicas con el fin de que los estudiantes puedan adquirir aprendizajes significativos, así como también se busca hacer posible la inclusión de todos los estudiantes a pesar de su nivel socioeconómico. Entonces se proponen las siguientes acciones. Realizar capacitaciones constantes dirigidas a los docentes sobre las TIC para que aprendan el buen manejo de las herramientas tecnológicas con el fin de que estos conocimientos sean aplicados a las clases virtuales con sus alumnos, tomando en cuenta también que hay docentes que pues ya están de edad avanzada y siempre han empleado una metodología tradicional en su enseñanza y muchos de ellos no saben usar nada sobre las TIC, entonces es importante las capacitaciones. Otra de las acciones es capacitaciones constantes dirigidas a los docentes sobre el aprendizaje autónomo, la forma adecuada de desarrollarla con los estudiantes, tomando en cuenta que el desarrollo de las guías de actividades debe ser más dinámica, más lúdica, llamativa, empleando no solo técnicas de transcripción, sino también gráficos, mapas mentales o conceptuales, ilustraciones, representaciones, instruir e incluir actividades que involucren la práctica y la experimentación para lograr una mejor adherencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Los docentes es posible que no conozcan lo que es el aprendizaje autónomo, no sepan cómo implementarlo y también deben enseñarlo a los estudiantes para que ellos aprendan cuál es la forma adecuada de desarrollar un aprendizaje autónomo, que es como lo están desarrollando estos estudiantes en esta modalidad. Otra de las acciones es desarrollar acciones flexibles con los estudiantes de escasos recursos que no pueden acceder a herramientas tecnológicas e Internet, implementando la estrategia de guías impresas, explicaciones mediante mensajes de texto, llamadas a la opción de dirigirse a la institución un determinado día de la semana, pues la educación es un derecho fundamental que no debe limitarse por las dificultades económicas, tomando en cuenta que en este medio permite el desarrollo del avance personal y profesional. Tomando en cuenta de que los estudiantes que asistían a estas clases tenían tantas limitantes debido a sus problemas económicos y su difícil acceso a Internet y demás, me preguntaba qué pasaba con los estudiantes que son de extrema pobreza y que no tienen acceso a Internet o al teléfono inteligente, como ya había mencionado. Entonces, con el fin de que estos estudiantes no se queden atrás y puedan seguir accediendo a la educación, pues propongo esta acción de que los docentes busquen la forma de entregarles las guías o de tener un seguimiento para que esos estudiantes sigan aprendiendo y no se queden sin sus enseñanzas y su aprendizaje por su dificultad económica. Bueno, doy paso a mis compañeros. Esta ha sido mi propuesta. Gracias, Alejandra. Bueno, Alejandra en su rol de soñadora nos ha presentado su propuesta.
Yo voy a hacer el rol de realista en tu propuesta, Alejandra, que es muy parecida a mi propuesta, en donde nos damos cuenta que uno de los problemas es la formación en el manejo de las TICs, como lo decíamos hace un momento en nuestras lecturas, tanto en docentes como en estudiantes. Sin lugar a dudas, es una propuesta que tiene toda la posibilidad de realizarse, de cumplirse, pero que necesita el compromiso tanto de docentes como de estudiantes, inicialmente del docente, para que éste se pueda replicar en sus estudiantes. La limitación a Internet, pienso que hay que empezar a construir, como hablábamos ahorita, unas redes de conocimiento que nos permita llegar a cada uno de estos chicos que no tienen un fácil acceso. Pienso que solo con llevarle guías estaríamos poniendo en un papel diferente al docente, entonces habría que buscar como otra medida, pero sin lugar a dudas es una propuesta que da respuesta a una necesidad que se ha evidenciado mucho más ahorita cuando la educación tuvo que irse o desplazarse al modelo de educación, la educación presencial, desplazarse a la educación virtual. Este es mi aporte como rol de realista a tu caso, y doy paso entonces a Sandra con el rol de crítica para el caso de Alejandra, para la propuesta de Alejandra. Bueno, compañera, dando entonces continuación a esto, a la toma de roles, me parece muy concreta la propuesta que presenta Alejandra. Tiene unas bases conceptuales muy significativas. Además, ella se preocupa, ella está en la misión de buscar estrategias y las trata de implementar. En su rol de docente en formación, buscó un tema que es de nuestra realidad colombiana, que ve dificultades en los niños, sobre todo en los niños de primaria, donde ellos no se pueden desplazar continuamente, donde ahorita existe muchas restricciones en el momento. Entonces, doy muy buena crítica de aspectos positivos por la misión que está cumpliendo. En la especificación de que sí, de que la idea de llevar guías, de buscar las formas, pues sí, un docente debe ser creativo, pero no sé hasta qué tiempo se llevaría a llevar esas guías. Tocaría como mirar ese aspecto que también nombró María Pilar. En cuanto a la explicación de mensajes de texto, pues es que se debe analizar también ese problema, o ese planteamiento, mejor dicho, porque pues no me parece que sea, que eso lleva mucho tiempo también. Entonces, no sé cómo más se pueda. Me parece indicado que las estrategias pedagógicas y el aprendizaje autónomo sí se lleva a la concretación en cada actividad, para que ellos tomen la autonomía, la autorregulación y la autogestión de ese mismo conocimiento, que eso nos serviría muchísimo para este proceso, para continuar con el proceso de educación. Sigan entonces, compañera, con el siguiente plan de acción. Gracias, Sandra. Continúa Lidis en su presentación como soñadora de su propuesta. Bueno, entonces el título de mi plan es las TIC como medio para fortalecer el aprendizaje autónomo. En la etapa de detención de necesidades, se vio una necesidad en la institución educativa Divino Niño, ya que se estaba presentando bajo rendimiento de algunos estudiantes de los cursos de tercero, cuarto y quinto en la asignatura de matemática. Entonces, esta es la problemática que se está presentando. El diagnóstico que nos dio de la baja de tensión en el rendimiento académico es que algunos estudiantes manifiestan
que no entienden lo que el profesor enseña, que no es clara la información, que es mucho lo que se debe aprender, que la información es diferente y que se les dificulta recordar lo que dice el profesor, incluso que las matemáticas no le gustan y esto impide que le puedan prestar atención. Manifiestan no tener apoyo de los padres cuando deben realizar las actividades que dejan para la casa y no contar con herramientas que le permitan estudiar de una mejor manera. En este sentido, se llegó a la propuesta de acción, en esta observando las necesidades que presentan los estudiantes para fortalecer los procesos matemáticos. Los profesores plantearon la necesidad que se tiene de implementar estrategias que le ofrezcan a los estudiantes mejores resultados en sus notas. Es por esto que buscan, por medio de un programa del gobierno, el equiparse de tecnologías de nueva generación. Es por esto que se inicia el proceso para ingresar al programa Computadores para Educar. Es un programa del gobierno nacional. Este programa es de mayor impacto social y el cual busca generar equidad a través de las TIC, fomentando calidad de la educación bajo un modelo sostenible. Por medio de esta estrategia, los profesores buscan que los estudiantes puedan desarrollar actividades como lo son ejercicios que fortalezcan el sentido numérico, utilización de juegos numéricos, trabajar con estudiantes sobre conceptos matemáticos básicos como cantidad, proporción, mayor, menor, e implementar instrumentos visuales que le ayuden a la comprensión de las matemáticas, como ábacos, dibujos, esquemas de similitud entre el lenguaje matemático y las operaciones, como sumar, unión, restar, quitar, dividir. Esto sin la necesidad de que el profesor esté todo el tiempo y ellos puedan fortalecer las necesidades que tienen de comprender mejor las matemáticas, educarse a las nuevas tecnologías como un medio para lograr nuevos aprendizajes, con lo novedoso que ofrece el implementar las TIC. Se le ofrece a los estudiantes una manera diferente de aprender, de desarrollar habilidades y que los profesores apoyen este proceso sin ser el centro de la educación. Aquí, entre la mejora y la reflexión, este es un plan que está en marcha, busca que los estudiantes implementen las nuevas tecnologías para fortalecer conocimientos que tienen y lograr nuevos. Las nuevas tecnologías ofrecen un sinfín de herramientas que le permitirán tanto al docente como al estudiante lograr objetivos en busca de proporcionar nuevas alternativas y adecuar las necesidades que se presentan en las aulas de clase, sumergiéndose en el proceso de la virtualidad como una parte cotidiana para aprender. Aquí se buscará que las TIC no solo se implementen en las matemáticas, sino en cualquier materia que potencialice las necesidades que se puedan presentar a nivel general de los cursos. Además, se dejará de lado el aprendizaje tradicional que se tenía, donde el profesor se dedicara a explicar las clases todo el día en el pizarrón y el estudiante solo escuchaba. Con la implementación del plan, esto cambiaría y se generarían clases activas donde interactúen los profesores, los estudiantes y se refuercen los conocimientos que se buscan impartir. Entonces, aquí les estoy expresando en qué consiste la propuesta implementada. Gracias, compañera. Entonces, asumiendo el rol de realista, para tu propuesta me parece muy indicada el desarrollo que le das. El colegio es tú dices que tiene una preocupación en el cual consiste en el bajo rendimiento en el proceso de matemáticas, en el área de matemáticas, en las cuales no se entiende, en fin, que tú veías que las modalidades de las clases son tradicionales. Tú le diste algo que es muy realista, que se puede concretar con ese proceso de computadores para educar, que nos dijiste que era el plan de gobierno, que donde se implementará ejercicios y elementos visuales, donde habrá desarrollo de habilidades, donde se creará la autonomía y donde estará incluidas las nuevas tecnologías y sobre todo tú dices que las implementarás no solamente que se lleva esta red del conocimiento, no solamente para el área de matemáticas, sino que se va a ayudar en todas las áreas, lo cual me parece un plan que sí se puede llevar a cabo y que es muy concreto.
Y listo, compañeros. Gracias, Sandra. Continúa entonces mi compañero Juan con el rol de crítico para la propuesta de Liz. Juan. Continuaría Alejandra. Juan no está. Juan no está, entonces Alejandra con el rol de crítico para el caso de Liz. Gracias, Liz. O tú, María. Bien, entonces asumo el rol de crítico por el caso que nos acaba de presentar la compañera Liz. Sin lugar a duda, es una propuesta que cumple con las necesidades. Creo que no es crítico, es más bien una crítica constructiva, y es que debemos ser muy, como decía Sandra hace un momento, tener en cuenta que llegar que no es solamente llegar con equipos tecnológicos, sino también poder enseñarles y reforzar esos procesos de aprendizaje tanto en docentes como en estudiantes en el manejo de este tipo de herramientas para que realmente esta educación cumpla con su objetivo. Esa es como la crítica que puedo hacer a la propuesta que tú presentaste, Liz. Muchísimas gracias. Continúo entonces con la presentación de mi propuesta. Mi propuesta tiene como nombre Sin Fronteras, que también es un proyecto basado en el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y el fortalecimiento y desarrollo de competencias de las herramientas TIC. Y la población beneficiada son los estudiantes del Colegio Confatolim de la ciudad de Ibagué. Las necesidades, pues, a partir de la globalización y junto con la llegada de la pandemia del COVID-19, como les hablaba hace un rato, y como todas lo hemos resumido en nuestras presentaciones, el sector educativo en general se vio abocado a implementar nuevas estrategias que permitieran dar continuidad a la educación, siendo la educación virtual la solución inmediata. Pero con esta solución también se amplió la brecha social, como lo decía Liz también hace un momento y Alejandra. No es posible que toda esa comunidad educativa no tiene un acceso fácil a la conectividad, ni posee los conocimientos en el manejo de las herramientas, ni todos poseen equipos tecnológicos que le permitan acceder a la educación. Entonces, eso nos amplía la brecha social. Como necesidades, pues básicamente incorporar, integrar e implementar mejoramiento en el manejo, pues, en el manejo de las TICs, tanto en el nivel docente como en el nivel de estudiante. Ayudar con los recursos tecnológicos a la población educativa. Entonces, este plan pues se basa básicamente en su gran necesidad, y lo que se vio, lo que se logró evidenciar es que los docentes no estaban preparados para llegar a los estudiantes, no tenían una formación, no tenían un diseño pedagógico y estratégico que pudiera motivar e incentivar a los estudiantes a este tipo de formación. Entonces, la idea es poder generar en cada uno de los docentes capacitación en el manejo de las TICs a través de la ayuda que tiene la alcaldía en formación, y especialmente en el manejo de las TICs y el Ministerio de Ciencias y Tecnología, y a partir de ello poder hacer un planteamiento para que los estudiantes puedan acceder y manejar este tipo de herramientas, y con el mismo programa que hablaba Liz, de poder llevar a todos los, o a la mayoría de los estudiantes, los equipos tecnológicos. Pero siempre, y lo más importante, es poder fortalecer el aprendizaje en el manejo de las herramientas TIC y en la formación del autoaprendizaje. Entonces, Alejandra, para que nos ayudes con tu rol, en mi caso, con tu rol de realista. Gracias. Me disculpan si se escucha algún ruido de fondo de la calle. Dale. Bueno, en cuanto a mi rol como realista, en tu caso, evidencio que es un proyecto o un plan de acción
muy adecuado teniendo en cuenta las dificultades que se presentan hoy en día a causa de la pandemia por COVID-19. Se puede ejecutar adecuadamente, pero más que complemento más que todo como en la organización de tu plan de acción, debido a que se ve la necesidad de que se clarifique más cuáles son los objetivos, cómo es la comunidad, como que se haga una descripción detallada de las problemáticas que se evidencian en la comunidad, cuáles son las características de la comunidad que se desea abordar y pues el objetivo que deseas desarrollar con mayor especificación para que podamos comprender mejor y en base a esto poder desarrollar propuestas acertadas a la solución de la problemática. También veo que te faltó colocar lo que es la mejora y la reflexión en el plan de acción y las propuestas, las acciones específicas. Eh, Alcancé a escuchar que hablaba sobre apoyo del gobierno y demás, pero muchas veces conseguir este apoyo es complejo y en muchos casos bastante demorado, pues tomando en cuenta que la solución se necesita que sea rápida porque el tiempo avanza y los niños necesitan recibir su educación. Pero en sí la propuesta es muy buena y es muy adecuada para la sociedad porque genera un gran aporte. Gracias, Alejandra. Y Liz, con tu rol de crítica. Bueno, de acuerdo también a lo que decía Alejandra, pues lo que se busca con los programas es pues tener, digamos que de alguna manera sabemos que como partes de la sociedad, pues, y estando en el contexto educativo, pues se necesita de la colaboración de entidades gubernamentales para poder suplir esas necesidades. Entiendo el punto, pero también pues diría que es necesario, necesario iniciar con eso porque efectivamente como lo que nosotros necesitamos es implementar unas estrategias que le ofrezcan a los estudiantes una manera diferente de aprender, toca iniciar con el proceso de buscar cómo conseguirlas. Ahí en ese caso, pues considero que si es necesario, no lo vería como algo que no se debe llevar a cabo, sino como algo que sí se tiene que tener presente porque la institución educativa pueda que no la pueda suplir y se necesita solicitar. En el caso, sí siento que sí se necesita abordar un poco más la comunidad. Hay que tener en cuenta que como hablamos de un lugar que tiene acceso, no tiene mucho acceso a internet, hay que tener en cuenta eso, porque digamos que para que las TIC y las nuevas tecnologías puedan funcionar, pues también necesitamos ver cómo se va a adecuar ese proceso. También si vamos a necesitar también colaboración de otra entidad, porque pues pasa que entonces tenemos los equipos tecnológicos, pero entonces vamos a después tener la necesidad de las redes en internet, por ejemplo. Entonces también verificar algún tipo de programa que pueda llevar acceso a internet en comunidades que se encuentran en territorios alejados. Entonces considero que eso también es parte, buscar los medios para que puedan implementarse las estrategias que tú manifiestas, como que pueda llegar los equipos de cómputo, pero también verificar cómo hacer para que llegue el internet a esas poblaciones, que ya también sería una parte importante, porque podemos tener los equipos, pero si no tenemos el internet, pues tampoco no vamos a poder hacer mucho. Muchas gracias, Liz. Bueno, continuamos entonces con el rol de soñadora de nuestra compañera Sandra. Sandra, te escuchamos. Sí, señora. Gracias, compañera. Entonces, mi plan de acción y mejora en el aprendizaje autónomo busca entender el papel que tienen los juegos interactivos en la enseñanza de las matemáticas para los niños del Colegio Celestín Freinet, que se encuentra en los grados de sexto, séptimo, octavo y noveno.
Como decíamos, la idea de esta actividad es en el autoaprendizaje, dar inicio a nuestro aprendizaje. Entonces, por eso, por lo tanto, voy a resignificar mi experiencia y voy a también a conceptualizar algunos aportes para mi profesión. Entonces, para caracterizar el grupo en el proceso de estudio se utilizarán métodos científicos aplicados como observación durante el proceso del desarrollo de la clase, encuestas y diarios de campo. Se tendrán en cuenta emociones asociadas a las actividades de clase con el desarrollo de juegos interactivos en ambientes virtuales, el desarrollo del pensamiento significativo y la teoría de inteligencias múltiples. Entonces, el objetivo de lograr una clase de matemáticas que sea motivante para los alumnos incluya métodos de participación activa del grupo de clase. ¿Qué se propone hacer? Entonces, para ese plan se fundamentarán las estrategias de los métodos de caracterización en dos aspectos fundamentales. Tenemos el área escolar y el área personal. Para la observación se planteará introducir técnicas de investigación antropológicas con el uso de la etnografía. Entonces realicé una recolección de información que se hará a través de la técnica de la observación participante, como lo dije, en un campo virtual. Para ello, entonces, se realizó una encuesta donde tengo la caracterización de los estudiantes y tengo también una idea del contexto que voy a evaluar. Entonces tomé como variable independiente ese resultado que se busca del papel que tienen los juegos interactivos en la clase de matemáticas, que eso es lo que debo investigar, y la variable dependiente, la interacción con los medios, interacción con los recursos matemáticos, interacción con el grupo de clase. Al realizar el instrumento de caracterización, se evaluó y se dio al conocimiento de que las clases eran, de que no se participaba en clase, que eran muy aburridas, que utilizaban métodos tradicionales, que no había buena significación en los conceptos matemáticos y por lo tanto el aprendizaje significativo no se lograba. Entonces, con este trabajo pedagógico en la institución Freinet, se busca alimentar esos planes curriculares enfocados por medios de juegos interactivos. La etapa de diagnóstico, como lo dije, entonces se focalizó en la realización de la encuesta. Y por último, vemos la propuesta de acción. Esta propuesta entonces está planteada con el fin de que el estudiante desarrolle procesos de autogestión, regulación, autonomía, pensamiento crítico y creativo. Por lo tanto, el plan de acción está enfocado a sesiones de matemáticas que tendrán las siguientes subdivisiones. Diagnóstico cognitivo del tema de clase. Este será mediante quizzes que incluirá imágenes, algunos audios y videos. Con este primer momento mediremos el nivel de habilidad de la interacción con el recurso matemático, la capacidad para recurrir a los conocimientos previos para la búsqueda de la solución de los problemas planteados y la capacidad para mejorar para manejar las herramientas tecnológicas. Segunda estrategia. Se incluirá la retroalimentación de la prueba inicial para ver qué obstáculos se presentaron en los alumnos con la utilización de las mismas pruebas y la aplicación de las mismas. Tercero, se desarrollará el tema con el uso de diapositivas, herramientas tecnológicas que se incluyen juegos, aplicación de actividades con Wikis y demás construcciones con herramientas TIC. Cuarto, presentación e introducción al tema. En este momento se fundamentará mediante la observación, cualificar los momentos que trae cada sesión, las situaciones importantes que se presentaron durante el desarrollo. En ese además se tendrá en cuenta los espacios para tomar nota de la información de los diarios de campo que brindan información sobre qué se quiere, cómo se quiere y para qué se quiere realizar la sesión. Quinto, en este momento
indica la perfecta ocasión para empezar la forma de trabajo colaborativo individual. Se observará participación con audio por medio del chat o algunos gestos que se puedan extraer de aquellos que tienen la cámara encendida. Sexto, en este momento chicas, ¿sí me escuchan? Sí. En este momento será el final y se tomará en cuenta la forma de interés que tuvieron durante la clase, se comprueba de manera con la que la actividad fue tomada y si fue divertida, significativa o por el contrario. Entonces yo realicé los campos, los diarios de campo, se realizaron la implementación de la clase gracias a la práctica pedagógica que tuve, en la cual se describió, por ejemplo, les voy a indicar esto, uno de los diarios de campo. Al describir el momento inicial, entonces se inicia con un saludo de bienvenida y se procede muy amablemente a que realicen la prueba de entrada en un formato Google con algunos conceptos básicos como preguntas que se basan en respuestas múltiples. Eso fue para la caracterización. El desarrollo, entonces, como segundo momento, se empieza con la parte teórica, el desarrollo de la parte como concepto de estadística, sus medidas de tendencia, como la moda, la media y la mediana, y los distintos métodos que se pueden utilizar para hallarla. El tema es muy extenso y se decide hacer el proceso de preguntas durante el desarrollo de la explicación. Entonces, nunca se dejaron a los niños que solamente como que consultaran, sino que se llevó siempre al proceso de retroalimentación y de preguntas para que ellos pudieran llegar al pensamiento reflexivo como tal y crítico sobre el tema que se estaba viendo en matemáticas. Como último momento se espera hacer la socialización, el quiz y la solución del taller del módulo 10, que en ese momento me tocó, pero el momento es insuficiente. Entonces, al describir el desarrollo de las estrategias, entonces acá yo hice el trabajo en donde veo que las estrategias didácticas fueron muy acertadas porque hubo desarrollo bajo distintos métodos para hallar cada una de las medidas de tendencia central. Se utilizó el tema apropiado con gráficas y ejemplos muy sencillos de cotidianidad. Se acordó una agenda que ayudó a la organización un poco del tiempo. Sin embargo, durante ese proceso se presentan cambios de ejemplos que aumenta el tiempo de desarrollo. Por lo tanto, la clase no se llevó a tal como se había planeado, como indiqué, sino que pues en el proceso de desarrollo fue mucho más corto el tiempo, no se alcanzó a tomar todo el tema, pero sí se trató de tomar o de ampliar casi todo lo que más se pudo del tema. Vi que también esto había los términos como el respeto y valores y confianza, pudo hacer posible que ellos interactuaran más fácilmente entre ellos y entre todos. También hicimos una muy buena clase, una muy buena práctica. Los ejemplos que se utilizaron fueron tan comunes y que relacionan las expresiones de las matemáticas con sus vidas cotidianas, que eso es lo más importante. Este proyecto está enfocado también a relacionar la matemática con la vida cotidiana. Entonces, por lo tal, compañeras, entonces ahí presente la evidencia en donde se deja retratado que además, como última cosa, pues ahí hice varios diarios de campo, en donde vemos que este cambio de actitud es una muestra del cumplimiento del reto en cuanto a la participación, además de concebir la idea de que generó grandes expectativas para planear futuras clases en este mismo colegio y clases que fueran con metodologías virtuales. Eso es, compañeras. Sandra, muchísimas gracias por tu aporte. Aquí voy a hacer entonces Gladys nos va a ayudar con el aporte de realista. Sí. Bueno, Sandra, escuchándote, me pareció muy interesante la propuesta. Creo que abarca temas muy importantes que hay que tener presentes
a la hora de llevar a cabo la implementación, que fuiste muy enfática en lo que se hizo, en lo que se buscaba y en las necesidades que se tenían. Creo que es bastante importante todos esos aspectos que enumeraste para poder saber cuál es la problemática que se está presentando en los estudiantes con la dificultad de las matemáticas. Entonces, considero que sí está muy bien. Allí, como tú mismo lo planteaste, es necesario antes de realizar pues este tipo de llevarlas a cabo, porque lo que tú manifiestas ya lo llevabas a cabo, es necesario efectivamente tener las variables de lo que sí se puede y lo que no se puede, para que no pase lo que tú manifestaste de que no se pueda llevar en concreto todas las acciones. Sí, entonces como antes de empezar a ejecutarlo, tener claro que puede, porque puede que hubiesen temas que fueran de gran impacto y que no se pudieron llevar a cabo, no se pudieron llevar a cabo porque no se tenía presente el tiempo, los recursos. Entonces sí, como tener presente eso para que la próxima vez sí se pueda dar todo de acuerdo a cómo se ha estipulado. Gracias, Liz. Entonces, en mi caso, voy a asumir el rol de crítica para la propuesta presentada por la compañera Sandra. Evidentemente retomo algo de lo que estaba diciendo Liz, y es que la propuesta es cumplible y también hay que generar un cronograma o establecer un cronograma en el diseño de esta estrategia a desarrollar que pueda permitir el cumplimiento completo. Entonces nos hablaba sobre que lo vas a hacer a través de sesiones matemáticas, quizzes, audios, retroalimentación, diapositivas, como las herramientas que vas a utilizar, pero también hay que tener en cuenta el conocimiento de los chicos o la formación que se debe también dar a los chicos antes en el manejo de estos programas, de estas aplicaciones, para que cuando lo apliques ellos no se vayan a sentir perdidos. Digamos, hacer un acompañamiento total que sería como mi aporte para la realización de tu propuesta. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algo para complementar. Yo, tomando en cuenta que el compañero por su conexión no pudo presentar su plan de acción, entonces asumo rol de crítica en el plan de acción de la compañera Sandra. Destaco en el proyecto de ella que me parece muy interesante, que abordó un problema a nivel institucional que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes y las dificultades que pueden tener durante su aprendizaje, tratando de cambiar el modo tradicional de enseñanza, aplicando estrategias más didácticas, más lúdicas, más llamativas, tomando en cuenta que la tecnología hoy en día ha tomado gran auge y es lo que más le llama la atención a los estudiantes. Entonces, implementar lo que es la tecnología, los medios tecnológicos, estrategias por medio de la tecnología, es posible que les llame la atención y sea un modo por el cual ellos puedan aprender mucho mejor. También me llama la atención lo de inteligencias múltiples. Es muy importante tomarlo en cuenta, el modo en el que aprende cada estudiante. Y me parece que es una propuesta muy realizable y que de verdad se debería llevar a cabo no solo en la institución en la que estás realizando el proyecto, sino en todas las instituciones se debería tomar en cuenta. Y de acuerdo con lo que compartía la compañera María del Pilar, si es necesario un cronograma con tiempos y con las actividades bien especificadas, debido a que es un proyecto algo extenso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, cada una, por su participación, por poder presentar esas propuestas. Y pues de esta manera damos por terminada esta exposición para el programa de aprendizaje autónomo. Listo, compañeras, muchas gracias.
Compañera, puedes dejar de grabar.